La paz y la gracia que es en Cristo el Señor more y abunde en sus corazones. Le hemos dado ya la gloria al Señor en las alabanzas y deseamos que también nuestro Padre Celestial nos permita en esta tarde el poder contar con su dirección para que todo lo que hagamos sea agradable delante de Él. Quisiera iniciar con la recordación de la palabra del Señor, leyendo unas palabras del apóstol de Jesucristo que dicen así para la gloria del Señor. Fueron firmes en la fe. Así fue la vida de Job, David, Jeremías, Eliseo y tantos fieles profetas de Dios. Nos dejaron bellos ejemplos de fidelidad, sea para la honra y la gloria del Señor. Pueden tomar, mis hermanos, su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Estas palabras fueron dichas por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el 6 de abril del año 2021 en Los Ángeles, California. Sean para la gloria del Señor. El día de hoy por la mañana escuchamos ampliamente el tema referente a la fidelidad integral de los hijos de Dios. Un tema muy amplio y también importante para nuestro caminar espiritual y que en esa tarde, con la ayuda del Señor, hemos de hacer una pequeña recordación de Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer punto de nuestra plática nos referiremos a tratar de tocar algunos puntos relacionados con la definición de la fidelidad y en un significado que tu hermano encontraba sobre la palabra, menciona que la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. En el Nuevo Testamento encontramos que tanto el Señor Jesucristo como sus apóstoles utilizaron siempre la palabra fiel como una virtud necesaria para el servicio de Dios. En la fidelidad tiene gran relevancia la convicción de servir a Dios. Participa en el interés y en el propósito de mostrarse siempre con fidelidad. También participa el amor, la fe, la confianza, la esperanza y también, hermanos, la oración. Es decir, que la fidelidad se asocia de manera natural con la fe y con el amor de Dios. Van juntas, caminan unidas y permiten que la persona vaya creciendo al darle al Señor la oportunidad de ir agregando a su virtud diferentes cualidades necesarias para el crecimiento espiritual. También otro punto importante es señalar que ser fiel es una decisión personal. Participa la voluntad, el deseo, el interés individual en la manera de conducirse en la vida. Así que la fidelidad implica que la persona haya hecho uso de esa decisión personal para seguir el camino, la dirección que él desee tomar para beneficio de su vida. La fidelidad se vive en el ejercicio libre de la voluntad. Es la persona la que elige tomar sus decisiones, considerando como referencia las promesas hechas a él o hechas también por él. Muchas de las ocasiones, cuando estamos ante alguna situación en la que la decisión es importante, decidimos por una promesa que se nos hizo, abstenernos o aprovechar esa situación, tomando como referencia la promesa que se nos hizo.
O bien, también tomamos como referencia las promesas que hacemos ante una situación en particular y ella nos presenta la oportunidad de hacer algo que consideramos que va a afectar una promesa que nosotros hicimos, y entonces ante ello voluntariamente decidimos no abordar ese tema o no, hermano, acceder a esa aparente oportunidad. Y en ello participa necesariamente la libre voluntad. ¿Por qué ser fiel? Cuando escuchaba a tu hermano la explicación de hoy por la mañana, era una pregunta que surge inmediatamente al estar escuchando la amplia exposición doctrinal, y tu hermano anotaba lo siguiente: el valor de una promesa está relacionada con la posibilidad de cumplimiento. De allí que una promesa sea importante, principalmente por la capacidad y calidad de quien la hace. Si una promesa excede la capacidad de quien la hace, el contenido de ella se vuelve irrelevante, porque la persona que está haciendo la promesa está excediendo sus capacidades, y entonces aquella promesa, aunque sea muy grande y pueda despertar ilusiones y muchas cosas, es una promesa que no puede cumplirse porque quien la está haciendo no tiene la capacidad. Y señalo esto, hermano, porque las promesas hechas por el Señor Jesucristo, todas ellas son de fiel cumplimiento. Y notamos lo dicho anteriormente, porque quien las hace, es decir, el Señor Jesucristo, Él está sentado a la diestra de Dios, lleno de poder y de gloria. Así que decimos, hermano, y concluimos, Él tiene la capacidad, tiene el poder para cumplir la promesa. Y el contenido de la promesa es totalmente posible, porque la salvación fue depositada por Dios en sus manos. Todo lo que leemos y hemos vivido sobre la salvación está puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que las promesas del Señor son firmes. El Señor Jesucristo es un dignísimo ser de confianza. Es veraz, cumple cabalmente sus promesas. Y si hablamos de Dios, nuestro Padre, Dios es fiel en todo y nos lo demuestra a cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Su fidelidad es ejemplo en nuestra vida. Al ser sus hijos por adopción, nos conviene corresponder su fidelidad con fidelidad. Él es fiel y nos conviene corresponderle también con fidelidad. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones, en su capítulo número 3, en su versículo número 22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendito sea el Señor. El Señor nos hizo promesas por medio del Evangelio y nosotros decidimos aceptarlas. A la vez, correspondimos con promesas. Nos hace la promesa de la vida eterna, la aceptamos y correspondimos a la vez con promesas. Le prometimos al Señor también. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Fueron promesas que en un momento surgieron en la privacidad de la persona, pero que posteriormente fueron hechas públicas delante de Dios
y de muchos testigos. Así, hermano, confirmamos esas promesas mediante un oficio sagrado y la ratificamos en cada ocasión que el Señor nos permite volver a participar de la Santa Cena. Cada vez que bebemos de esa copa, renovamos ese pacto con el Señor y con ello las promesas que nosotros le hicimos a Él. La fidelidad a Dios es una virtud que forma el carácter de hijos de Dios y se manifiesta en la forma de conducirse. La persona que es fiel a Dios se nota en su manera de conducirse. No hace falta que traiga un distintivo, que traiga un anuncio, que traiga algo que aluda a que pertenece o que tiene una forma de creer en lo específico, porque su forma de conducirse lo delata. Su forma de hablar lo descubre, hermano. Su manera de pensar lo distingue. Y esto es evidente ante la sociedad por las buenas obras que le caracterizan. Bendito sea también el nombre del Señor. Así que podemos decir, ¿por qué ser fiel al Señor? Porque las promesas en Él son firmes, dignas de confianza y de esperar en cada una de ellas. Oíamos el tema de la fidelidad y también otra pregunta, otro punto que me llamaba la atención era en relación a quién le debemos fidelidad. Y como primer punto, señalamos al único y soberano Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Le debemos fidelidad? Bendito sea el nombre del Señor. El más grande amor que ha vivido la humanidad es el amor de Dios. Las palabras hermosas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos demuestra ese inmenso amor en el cual nuestro Padre pone todos los medios necesarios para que fuera en nosotros posible la reconciliación y la vida eterna. El inicio de nuestra vida espiritual, la reconciliación, el perdón de pecados y la adopción como hijos de Dios, es una realidad en nosotros por el precio de nuestra libertad que fue pagado por el Señor Jesucristo. Así que, siendo beneficiarios de la fidelidad de Jesucristo y de su inmenso amor, procedamos con fidelidad a Dios y a Jesucristo en todos los ámbitos de nuestra vida. De Dios hemos recibido todas las cosas, sean estas materiales o también, hermano, espirituales. Todo cuanto necesitamos en nuestra vida, Él lo ha provisto. Bendito sea el Señor. Y al tener esta fidelidad y este reconocimiento, se nota en nuestra manera de ser y de vivir. Porque al ser fiel a Dios, también alcanzamos muchas otras bendiciones, como esta la que voy a leer. Dice en el Salmo 101, en su versículo número 6, dice nuestro Señor, nuestro Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Así que el hombre que decide ser fiel al Señor y cumplir las promesas que Él le hizo a Dios, tiene la gran bendición en su vida de que el Señor lo tenga presente. Mis ojos pondré
en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Cómo vive la persona fiel? Junto a Dios, amparado por Dios, protegido por Dios, hermano. Eso no implica que no tendrá en su vida necesidades. Claro que sí, porque también es una regla en la vida, que el hombre nacido de mujer sea corto de días y también hastiado de sinsabores. Eso no podemos, hermano, alejarlo de la existencia, pero marca una gran diferencia el vivir, aún esos momentos de dolor, cerca de Dios. Y lo hemos visto, hermano. Cuando una persona tiene en su día la experiencia dolorosa de la separación, qué diferente lo vive el que está cerca de Dios. Él canta, él ora, él despide el cuerpo de su familiar cercano y lo hace teniendo en su corazón el consuelo de la presencia de Dios en su vida. Dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles para que estén conmigo, porque Dios se complace en la fidelidad. Estamos en el punto: ¿a quién se debe fidelidad? Y dentro de las obras, muchas que hace el Señor, hemos de señalar en este punto, como número 2, ser fiel a la elección apostólica. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En su capítulo 1, en su versículo número 16, dice: para la gloria del Señor. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Onesíforo, cuando estuvo en Roma, dice el apóstol de Jesucristo, que le buscó con mucha solicitud, hasta que le encontró, y una vez que dio con él, le visitó en muchas ocasiones. Y lo que él hizo, aparte, hermano, de visitarlo y estar con él, también le reavivó en su ánimo. Dice así el apóstol de Jesucristo, le alivió también materialmente. El apóstol menciona con profunda gratitud hacia Onesíforo que no se avergonzó de las cadenas de él. Fidelidad a la elección apostólica. En el orden establecido por Dios para la administración y dispensación de su gracia, iniciada en su Hijo Jesucristo, Él determinó que por medio del ministerio apostólico permanecieran vigentes sus promesas y mediante él, mediante el ministerio apostólico, se acceda a las riquezas de su pacto. Quienes reconocemos la elección de Dios por la obra perfecta de Dios en nuestro corazón, decidimos actuar de acuerdo con nuestro sentir y proceder congruentemente con Él. Es una obra de Dios que Él hizo en nuestro corazón. Y decidimos actuar de acuerdo con ese sentir y de manera congruente proceder en relación a Él. En ejercicio de nuestra libertad de conciencia y de religión, decidimos permanecer cada día unidos a la elección de Dios. Es un acto que decidimos con base en las libertades
que tenemos como seres humanos. Y también decidimos orar continuamente por el ungido de Dios. Todas las noches, todas las mañanas. Y eso es algo que agrada a Dios y que lo hacemos dentro del marco de nuestras libertades. Porque estamos seguros de la legitimidad de la elección apostólica, de la sabia y perfecta dirección de Dios en su ungido y también en la autenticidad del Evangelio de Jesucristo predicado por Él. Dice la palabra del Señor en la primera de Timoteo, en su capítulo 1, en su versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esta convicción nos llena de orgullo, de tal manera que somos testigos de la fidelidad de Dios. Somos testigos de la fidelidad de Jesucristo y de su apóstol Naasón Joaquín García. ¿A quién se debe fidelidad? Como tercer punto, en la predicación y en la práctica de la doctrina. Dice Hebreos en su capítulo 8, en su versículo 10. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La doctrina de Jesucristo es perfecta e inmutable. Es luz que ilumina la vida y da dirección a las obras. Es Dios quien abre el entendimiento para comprenderla y guardarla en el corazón. Nos corresponde practicarla fielmente en nuestro diario vivir, en todos los espacios de nuestra vida. Para conocimiento y fidelidad en su práctica, es necesario que leamos las Sagradas Escrituras, que también recordemos la historia de la Iglesia de Jesucristo cada día 14 de cada mes. También que hagamos memoria de las cartas del apóstol o de los apóstoles de Jesucristo, y también que escuchemos con atención la palabra de Dios y participemos en los servicios de adoración a Dios. De esta forma, seguiremos siendo luz del mundo por nuestra fidelidad a la doctrina de Cristo el Señor. Decíamos en este punto, ¿a quién se debe fidelidad? Se debe también fidelidad, y señalo como punto número 4, a los principios cristianos. Filipenses capítulo 4, en su versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los principios cristianos, como la fe, el amor, el perdón, el respeto, la honestidad, dan forma a nuestra identidad de hijos de Dios. Ellos están siempre presentes en nuestro actuar al vivir en orden, con respeto, en paz con nuestro prójimo. Ser fieles a ello es practicar la enseñanza recibida. Al cumplirlos, estamos demostrando con ello nuestra fidelidad a Dios
a Jesucristo, a la doctrina y al custodio de ella. Sea para la gloria del Señor. ¿A quién se debe fidelidad? Como punto número 5, a los principios civiles y sociales contenidos en la doctrina del Señor. En la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, tenemos principios universales en lo religioso, en lo moral y en lo civil. Y en la práctica de estos principios, los hermanos causan un impacto positivo en la sociedad donde ellos se desarrollan, siendo la iglesia una comunidad que practica los principios y los valores cristianos. Por este buen testimonio, tanto personas físicas como morales buscan contratar y emplear a integrantes de nuestra comunidad para diferentes actividades, reconociendo en ellos precisamente estos valores. Cada hermano se esfuerza por honrar la confianza que se deposita en él, actuando a la altura y a la dignidad de hijos de Dios, manteniendo el buen nombre de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro actuar en la sociedad busca la paz con todos y aportar para consolidar una sociedad con armonía y bienestar en el marco del respeto y el amor al prójimo y sujeción a las leyes y a los gobiernos. El siguiente punto, hermano, de nuestra plática, ya que tu hermano lo dividía principalmente, hermano, en 3, el por qué serle fiel, a quién se debe fidelidad y el resultado precisamente de ser fiel. Y abordamos, hermano, el último punto de nuestra plática, el resultado de la fidelidad. Y quería tomar para este punto el Salmo 31 en su versículo número 23. Dice, para la gloria del Señor: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dios guarda, Dios cuida, Dios protege a los fieles. Ese es un resultado, es un beneficio de la fidelidad. Que los ojos de Dios posen sobre el hombre o la mujer que sea fiel. Otro gran resultado de la fidelidad, y creo que vamos, hermano, a coincidir con él, con la ayuda del Señor, es la satisfacción de haber cumplido con la palabra empeñada. Palabra que empeñamos al inicio de nuestro caminar espiritual, al inicio de nuestra vida espiritual. La satisfacción de haber cumplido con lo prometido, de haber vencido las adversidades, porque veo y se siente uno, hermano, feliz de estar aquí en la hermosa provincia, de ver a uno de los coros con más historia, donde hay hermanos que han estado toda su vida, que en un tiempo se les dio reconocimientos por su trayectoria, hermanos que empezaron siendo adolescentes, jóvenes, y que toda su vida la han transitado en el servicio a Dios, cantando a Dios. No ha sido fácil, porque ser fiel no es fácil. Sin embargo, existe lo que tu hermano menciona en este punto, la satisfacción
de estar cumpliendo con la palabra que empeñamos. Quizá eran jóvenes cuando dijeron en una oración: quiero estar en el coro, me quiero bautizar, quiero salir a la obra. Eso privado que el Señor despertó, después se hizo público. Una promesa pública, hermano, a Dios. Y de ahí nos hemos mantenido con la ayuda de Dios en esa fidelidad, con la satisfacción de que hemos tenido adversidades, pero que no han sido más grandes que nuestro deseo de ser fiel a lo que nosotros prometimos delante del Señor. Vencimos adversidades, hemos vencido tropiezos, hemos también sido sometidos a diferentes pruebas y nuestra fidelidad ha salido, hermano, adelante. Y sin duda, nuestro gozo es el que terminemos con gozo y con victoria la carrera que hemos iniciado. Son resultados de esta fidelidad. Quería tomar unos versículos, hermano, dos de ellos de personas muy importantes en nuestra vida. El primero de ellos, el Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo número 4. Decía el Señor: yo te he glorificado en la tierra. Imaginemos al Señor en los momentos previos a la culminación de su vida en la tierra. Y Él dice con satisfacción: he acabado la obra que me diste que hiciese. Un ejemplo de fidelidad. Tuvo momentos difíciles, pero su fidelidad le hizo hablar con su Padre y decirle: si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fidelidad. Cumplió, hermano, cabalmente con la obra que se le encomendó, y estando ya los momentos finales de su vida, Él dice con esta satisfacción: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el mismo sentir, en la misma dirección, tenemos el ejemplo de vida del apóstol Pablo. Escribe en la segunda carta a su hijo Timoteo, en su capítulo número 4, en su versículo número 7. Decía, hermano, él: he peleado la buena batalla. Él ya estaba, ustedes lo conocen su historia. Estaba en condiciones muy difíciles en Roma. Estaba experimentando físicamente, hermano, cosas que solamente los que estuvieron cerca de él pudieran dar testimonio. Y con esta entereza, hermano, de un hombre que se sabe fiel, dice, hermano, él lo que escribió a su hijo Timoteo: he peleado la buena batalla. No solo había peleado, había ganado. Una buena batalla él había realizado. Dice también él: he acabado la carrera. El Señor le había encomendado una misión. Tenía una encomienda que cumplir y él ya había terminado con ella. Fielmente él había cumplido, hermano, con la carrera. Y él dice, hermano, en esa fidelidad: he guardado la fe. Qué satisfacción, hermano. Qué logro. Mientras hay quienes tienen una vida que pasa desapercibida, con grandes vacíos existenciales, aquí encontramos hombres que en la fidelidad que mantuvieron en sus vidas a la promesa hecha ante Dios, no claudicaron nunca y dejaron una trayectoria
digna de ser ejemplo, digna de imitarse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos no quisiéramos, hermano, tener un final así? Poder decir lo mismo, que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera, que hemos también guardado la fe. El triunfo lo alcanzan los fieles. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Sé fiel, es lo que nos pide el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Sin duda habrán de pasar muchos años más y tendremos en la vida diferentes momentos. Hemos de experimentar diferentes situaciones, pero la promesa se cumple en los fieles. Y por eso el Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. En la vida el fiel camina a la vista de Dios, cuidado y amparado por Él. Vive el fiel con la satisfacción de cumplir o de estar cumpliendo con la palabra que empeñó ante el Señor. Vive con esa satisfacción y al final encuentra la corona de la vida eterna. La promesa de la vida eterna es universal. Es parte central del Evangelio de Jesucristo, que se predica sin exclusión en el mundo. Se predica ¿a quién, hermano? A todos, sin distinción y sin excluir a nadie. De manera universal se predica la palabra, el Evangelio del Señor, y en ella es parte central la vida eterna. Pero la corona de la vida eterna solo la obtienen quienes sin variación permanecen fieles hasta alcanzar lo prometido. Es trabajo, sí, hermano. Son luchas, también lo son, hermano. Pero hay una grandísima bendición: la corona de la vida eterna. Y sabes, hermano, que todas las obras de los fieles están presentes delante de nuestro Dios y delante de su Hijo Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que el fiel no pierde, hermano, no pierde. Todo lo que él hizo en esa fidelidad estará con él en la gloria. Sus frutos, sus obras, todo lo que él hizo le será motivo de gloria en la vida eterna. Así que podríamos decir, es bueno el resultado de la fidelidad. Es algo digno de anhelarlo y de buscarlo. Bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno. Y quisiera, hermano, concluir esta recordación de la palabra del Señor con las palabras del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. En esta carta apostólica que él envía el 6 de abril de este año 2021, él señalaba lo siguiente. Hay una bella frase en un himno nuestro: lucharon otros por la fe. ¿Cobarde he de ser? Y no estoy hablando de nuestra época. Me estoy refiriendo a los hermanos de la primitiva iglesia. ¿Por qué sufrir tanto
si la iglesia se iba a ocultar, si ya no tendrían predicación de la verdad, si los santos iban a ser recogidos por Dios. Consideraban que la fe se ejerce hasta el último momento de la vida. No renegaron de Dios, ni con amenazas, ni con flagelaciones. Creyeron hasta el último instante de su vida. Mientras el Señor los tuvo en la tierra, fueron firmes en la fe. Pero además estaban dejando un testimonio con sus vidas, con su inquebrantable conducta y en sus ejemplares acciones para los que vendrían después de ellos, que somos nosotros. Así fue la vida de Job, de David, de Jeremías, de Eliseo y tantos fieles profetas de Dios. Nos dejaron bellos ejemplos de fidelidad, sea para la honra y la gloria del Señor. Esperamos que esto breve haya sido para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. De mi parte es que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús more y abunde en sus corazones, y el Señor les bendiga.